En esta página, como les decía, tenemos las maestrías virtuales, principalmente las del Instituto de la Familia y las del Centro de Tecnologías para la Academia. Entonces, al momento que el estudiante identifica que son muy semejantes, que a pesar de que aquí tenga ingreso, no le aparecen sus cursos. Eso es uno de los primeros errores que presenta el estudiante de pregrado, ¿vale? La profesora, dentro de la Facultad de Lenguas, tu curso debe estar en virtual posgrados, porque ya manejas, es un máster y es virtual. Entonces, eso también se les comunica a los estudiantes en la inducción. Bueno, como la gran mayoría manejamos es pregrado, ya sabemos cuál es la sección de ingreso, nos direcciona inmediatamente a Virtual Sabana, nos va a solicitar su usuario y contraseña. Como se pudieron dar cuenta, la de Virtual Posgrados solo se diferencia porque es grisácea y este es azuleja. La plataforma es idéntica, ¿okay? La ramificamos hace 2 años precisamente por la magnitud de los cursos y con respecto a las TIC, pues solicitó el ministerio pues de que cada vez las asignaturas se vayan virtualizando aún más, ¿vale? ¿Qué tenemos cuando uno ingresa a Virtual Sabana? Sin necesidad de ingresar, de hecho, tenemos pues links de direccionamiento, tenemos una sección de soporte. Esta parte es muy importante. Ahora la forma de organización dentro de la administración que nosotros tenemos en el Centro de Tecnologías, la organización que vamos a Virtual Sabana, es precisamente que el docente llene un formulario para la activación, desactivación o eliminar su asignatura. En este momento, pues, el docente que solicite activar su asignatura debió haber tomado el curso. A muchos de nosotros no se nos activó la asignatura. ¿Por qué? Porque no aparecemos en listas, porque tal vez utilizamos la plataforma hace 2, 3, 4, 5 años, pero de 2 años para acá pasamos de una plataforma 2.6 a 2.9. Han modificado muchísimas cosas, ya las vamos a ver por encimita. Cuéntame. Pues tú mismo fuiste testigo del problemita que yo tenía. Sí. Y yo me puse a pensar, ¿y por qué no abren los cursos de Virtual Sabana? Por ejemplo, pues, y también sé que va a desaparecer OLIS y tal. Tomando los de OLIS, y ahí están los cursos que uno da, ¿por qué no los abrieron de ahí a acá? Y se evitan ese correíto que, pues no sé. Buena pregunta, profe. ¿Qué sucede? Muchos de los docentes, pues, lo que estamos haciendo es depurando cursos. Cuando nos dimos cuenta, tenemos 5.100 cursos dentro de la plataforma. En el momento que empezamos a depurar, bajamos hasta 4.000. Necesitamos seguir bajando los cursos. Muchos de los docentes están desactualizados, se cambiaron de facultad, ya no tienen el mismo correo, algunos son contratistas, algunos tienen inconvenientes, que es como, en tu caso tú eres estudiante y vas a convertirte en egresada, entonces empezamos con el inconveniente que es el correo. Lo que intenta el sistema de SIGA, ahorita que es que fusionar esa parte. El inconveniente, cuéntame. ¿Cuánto estimas tú que cursos deben haber subidos ahí? ¿Cuántos? 2.500. Claro, uy. 2.500. No, pero en algún momento eso se perdió el control. Sí, vamos a organizarlos. Sigue, profe. Yo tengo una pregunta. Yo el semestre pasado, finales del semestre pasado, sí, mi asignatura, una de mis asignaturas, tenemos un archivo que vamos subiendo todos los profesores que dictamos esa asignatura en matemáticas 3. Yo había actualizado y había ordenado muy bien 2014-1, 2014-2, parciales de primer corte, segundo corte, había organizado unas carpetas y eso fue un trabajo pues de varios días subiendo los parciales de los profesores catedráticos. Yo coordino el curso, entonces los profesores catedráticos me envían y habíamos subido eso ahí. Yo había en mi página, entrando a Virtual Sabana, ahora veo que está algo como desde el 2015 y desapareció todo lo que hice el semestre pasado con el curso y tengo ese mismo curso, otros 3 grupos asignados. Entonces, cuando yo les digo a mis estudiantes, consulten los parciales del semestre pasado que les sirven como apoyo para material de estudio y ese tipo de cosas, vayan mirando los primeros parciales, resulta que no está ese material, se desapareció y lo hice ahora en julio. Cargué hasta los del semestre pasado, 2016. Entonces yo les digo, mire, hay 6 parciales del primer corte, que son de los diferentes 6 profesores que subimos, que me envían esos profesores de material,
y yo lo subo a la página para ir generando como un historial y un archivo para que los estudiantes tengan de material de apoyo, cómo es el formato del parcial, qué ejercicios más o menos y eso. Y pues desapareció todo eso y ahora aparecen unas listas por acá como del 2012, algo así, 2013. Bueno, te voy a comentar qué sucedió con esas asignaturas. Tenemos un aula en Virtual Sabana que se llama Recursos de Asignatura de Matemáticas. Cálculo, precálculo, cálculo diferencial, todos se unificaron por solicitud de la facultad. Se unificaron, todos los estudiantes fueron matriculados, más o menos tenemos 1.200 matriculados dentro de esa asignatura, y cálculo y precálculo, cada una tuvo su pestaña. Se matricularon allí. Eso fue lo que los solicitó la facultad. Cuando registro académico nos envía las listas, esa lista se sincroniza con el código que tiene ese curso. Asimismo, el registro académico nos envió la lista suya con su código. Los estudiantes tienen dos asignaturas, la del profesor y donde está recursos de matemáticas. Entonces ahí empezamos precisamente el conflicto y en eso va el tema de la organización de nuestros cursos, ¿vale? Estamos intentando depurar la mayor cantidad. ¿Cuál es el inconveniente? Los diplomados y las especializaciones. Muchos docentes son de cátedra, son de planta. Vienen, trabajan un semestre y ahí quedó la asignatura. Literal, la dejaron desahuciada. O sea, ahí ya dijeron, esto me quedó grande y la dejaron ahí. Se solicitó el curso, no tuvieron manejo virtual Sabana. La plataforma de Moodle, que a pesar de que muchos la conocen en muchas universidades, me dicen, no, mira, es que yo conozco perfectamente Moodle. Bueno, muy bien, te podemos hacer una evaluación. Digamos que la calificación que tiene Virtual Sabana ante el Ministerio de Educación es una calificación, tenemos como un 8, con respecto a la sincronización y la estética de la plataforma. Tenemos muchos tipos de archivos, muchos tipos de recursos. Entonces, de hecho, la Virtual Sabana es una de las plataformas, digamos, más complejas y más enteras dentro del país. Sí, muchos vienen de otras universidades y me dicen, sí, eso es Moodle, yo sé manejar Moodle, pero la organización no, es muy diferente, ¿sí? Se parece cómo funciona, pero donde están las cosas es muy diferente. ¿Qué pasaba los semestres anteriores? Claro, el docente venía, se le abría la asignatura, más que todo pues en posgrados, porque ese es un tema diferente, se maneja ya directamente con la facultad y no con registro académico. Entonces solicitaba al profesor, necesito 3 aulas. Dame esta, y el otro semestre las duplicaba o volvía a crear unas nuevas. Entonces, con respecto a ese formulario, nosotros las activamos. En el caso del profesor de matemáticas, ¿qué hacemos nosotros dentro de la administración operativa? El profesor solicita activar su asignatura. Nosotros buscamos en el listado que nos reenvía registro académico, buscamos el código de la asignatura, que ya vamos a mirar cómo lo identificamos, buscamos ese código de la asignatura y le cargamos esos estudiantes a esa aula. Las aulas nunca las duplicamos para pregrado. ¿Por qué no las duplicamos? Porque muy pocos, digamos el 5% de los docentes van a utilizar este material, lo van a utilizar el otro. Muy pocos son los docentes que utilizan ese mismo material para el otro semestre. Siempre lo están actualizando, ¿vale? Y pregrado nunca tiene una plantilla. No hay ningún curso ninguna facultad que le diga al docente, mira, esta es tu plantilla, tienes que trabajar sobre este material, como si lo hace el Instituto de la Familia, pero ya son maestrías o los máster de inglés, que se les entrega al docente, esta es tu plantilla, tienes que regirte a este formato. Entonces, esa no es la forma de trabajar en pregrado. ¿Por qué? Porque los docentes cada rato quieren estar actualizándote y subiendo cada vez mejor el material. Entonces, a raíz de eso, nosotros nunca duplicamos la asignatura. ¿Qué hacemos? Reiniciamos el curso, sacamos los del semestre anterior, dejamos las fechas actualizadas y cargamos los nuevos estudiantes. Había otro inconveniente, que era, si el docente tenía 5 grupos, se duplicaba 5 veces la asignatura. Pues no, hasta ahí pudimos hacer. ¿Por qué? Porque dentro de la depuración de los cursos, pues pudimos identificar eso. Habían docentes, hay un curso que dicta el Centro de Tecnologías, que es Competencias Básicas Digitales. Hay una sección donde se le hace una prueba de diagnóstico a todos los estudiantes. Se matriculan 2.000 estudiantes más o menos al inicio del semestre. Son 43 grupos, pues tenemos 43 aulas. Y muchas de esas aulas, un solo docente tenía 5 grupos. ¿Qué hicimos? Pues dentro de estos cursos se explica cómo utilizar
los agrupamientos, cómo manejar dentro de la misma aula varios grupos para no tener que duplicarla varias veces y el material no se nos amplía ni necesitamos duplicar tantas veces ese curso. Entonces, volviendo al tema, en la sección de soporte nosotros cada semestre vamos a colocar el formulario para la solicitud de asignaturas. ¿Qué nos dice ese formulario? Nos está direccionando un docs, nos explica sobre los cursos precisamente, sobre la ruta de formación, qué hay que hacer, con quién nos podemos contactar y vamos a llenar, y nos explica cómo llenarla. Si nos dice que es activarla, pues reiniciarla. Si es desactivarla, pues ya no la vamos a usar. De hecho, ese material nunca lo eliminamos. Hay docentes que dicen, no, se me perdió la aula. No, nosotros tenemos un backup de todo ese material. Ese material tiene que estar guardado, ¿vale? Y por último, pues crear nuevo curso. Bueno. Una pregunta, si uno quisiera optimizar tiempos, Sí. y hay un docente, digamos, que acabó de hacer el curso, y yo estoy de acuerdo con lo que puso de justificación, como con la parametrización que hizo, organizar por semanas o por bloques, como me explicaba ayer, Sí. lo que sea, uno puede solicitar que le dupliquen y uno hace las modificaciones que considere al respecto, o siempre tiene que empezar de cero. Cuando nosotros hacemos esa solicitud, vamos a solicitar que se active, como te explicaba. ¿Qué es activar? Así lo haya hecho otra persona. No, eso ya es, digamos que es dentro del tema de derechos de autor y todo eso, porque pues ya ese material fue de otro docente. Si el docente ya no está dentro de la universidad, se oculta el curso y se guarda. Está. Pero esa asignatura, vamos a dar un ejemplo. Hay una asignatura que se llama Vida, Razón y Fe. Son 5 docentes, pero algunos ya quieren empezar a montar su material en virtual y me dicen, no, duplícame del docente del profesor Ricardo. No. Debes tomar el curso y empezar a aprender a cargar tus actividades y recursos, y en ese caso sí no podemos duplicar. Si tuvieras más grupos, vamos a aprender aquí en el curso cómo cargar, cómo modificar esas actividades para que tengas todos tus grupos dentro de la asignatura. Entonces, no te vamos a entregar una aula, digamos, ya con algún tipo de material, no. Por eso, el aula que creamos, para que ustedes modifiquen, que tienen los recuadros amarillos, esa aula es la que tú vas a modificar y esa es el aula que vas a lanzar para el otro semestre, o en dado caso, según la emergencia, que digamos que son parciales y todo esto, lo podemos hacer para que se lance este semestre. Cuéntame. Jesús, tú dijiste algo de los derechos de autor y es, todo el material que nosotros subamos es de nuestra propiedad o queda como propiedad de la Pues universidad. no creo, porque uno cuando suscribe un contrato, creo que entrega los derechos a la universidad, ¿no? Pues digo, es que, por ejemplo, Deloitte tiene una plataforma donde, si uno hace un programa, por ejemplo, de clima organizacional en cualquier país del mundo, si uno aquí en Colombia necesita hacer un programa de clima organizacional, simplemente consulta, Sí. adquiere conocimiento de otros sitios en donde se ha aplicado y simplemente, digamos que, lanza. Entonces, digamos que no se pierde tanto tiempo y por otro lado circula el conocimiento que hace parte del otro. Sí. Entonces, pues me parece que es una forma más eficiente, porque Sí. Bueno, con respecto a el tema de derechos de autor, pues primero ahorita dentro del curso les van a explicar qué se debe colocar en caso que nosotros carguemos una etiqueta, tengamos una imagen y cómo se debe colocar quién fue el autor de dicha imagen. En dado caso si es una imagen o es otro tipo de recurso o si te está direccionando a otra página. Eso lo van a ver ahorita dentro de la parte, digamos, académica del curso, ¿sí? Esta es la parte ya tecnológica y operativa. Cuando hablamos de los derechos de autor y lo que tú me decías, pues la plataforma claramente es de la universidad, tu curso, el material es tuyo, ¿sí? Todo lo que cargas es tuyo. Pero si tú me dices, oye, es que yo quiero esa aula, me la descargas y me la cargas en una USB, hay un inconveniente que muchos de los docentes me han dicho, a mí me encantó cómo quedó el aula, me la voy a llevar porque voy para otra universidad, digámoslo así. Tiene muchos protocolos de seguridad. Cuando yo descargo una copia de seguridad, esa copia de seguridad solo funciona en 2.9 de esta plataforma. Si tú la quieres montar en un Moodle, porque ahorita uno puede cargar un Moodle dentro de Google, uno descarga una página, la intenta
los protocolos de seguridad, los códigos y todas las restricciones, no te va a dejar visualizar nada. O sea, el docente carga su material, pero lo debe tener en el equipo, porque lo que está dentro de Virtual Sabana no lo va a poder recuperar, digamos, como la estructuración del curso. Oye, a mí me gusta que la navegación sea acá, y yo tengo un módulo en la otra universidad y la quiero acá. No, eso no puedo descargar, solo recurso por recurso, ¿vale? Si en dado caso necesitamos, digamos, una estadística o necesitamos descargar calificaciones y todo este tema dentro de los parciales, todo eso es tuyo, todos esos recursos y actividades sí son de ustedes, pero la plataforma, la estructuración de ella no la vamos a poder, así las descarguemos y las entreguemos, me van a decir, mira, no me funcionó, no te sincronizo. Cuando tú dices OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, Profe, La UIT debe ser. ¿Qué dice? ¿la sigla que nos diste? No, dije fue Deloitte, la consultora. Deloitte has pero es una empresa privada que puede que tenga material que pone a disposición al público, pero en principio no todo Internet es gratis ni es público. Pero no estoy diciendo que sea gratis o público. Pero tú dices, lo que estaba citando es la buena práctica, digamos, en términos de eficiencia. Si hay una persona en cualquier parte del mundo de Deloitte que necesita hacer un programa X o Y, así lo haya inventado cualquier persona en Estados Unidos, en Inglaterra, donde sea, ¿cierto? Tú puedes tomar ese material porque es parte de Deloitte, independientemente que lo haya hecho fulano X. Lo toma distinto. En Deloitte todos los empleados son empleados y es una organización privada. En una universidad como la Universidad de La Sabana, no todos los profesores hacemos parte de la planta de personal en la Universidad de La Sabana. Catedráticos, sí. No todo el material, perdón, déjame terminar. No todo el material que subimos todos los profesores es propiedad de la Universidad de La Sabana. En principio el material es de cada uno. Entonces tendría que haber una cesión de derechos o una autorización específica. Por ejemplo, si un colega tuyo es un profesor, yo le digo a Ricardo, profesor, me encantó lo que usted hizo, puedo retomar ese material, tendría que haber una autorización expresa de parte de Ricardo a la universidad o la tiene la plataforma. Poderse hacer se puede, pero tendría que pasarse por esa instancia. De derecho de autor y copyright. Gracias. Bueno, y bien, con respecto a algunas de las aplicaciones, la universidad pues tiene a disposición de ustedes. En ejemplo, tenemos una que se llama Mindjet, que es para organización de mapas conceptuales. Todas esas aplicaciones las universidades las compra, las virtualiza, las coloca en su Office a los estudiantes y ellos pues la pueden utilizar en línea. Igual que el Office 365, que tiene su Word, que tiene su PowerPoint, pero pues todo lo van a poder hacer en línea, ¿vale? Volviendo al tema, dentro del formulario, pues nos pide unos datos básicos: el nombre del docente, el correo institucional. Este código de la asignatura, cuando nosotros ingresamos a olis.unisabana, nos aparece lista de envío de correos, nos sale clima organizacional, un numerito y qué grupo es. Ese numerito es el que debemos tener acá. ¿Listo? Después nos aparece qué metodología ya tiene el curso, de qué facultad, de qué dependencia, el nombre de la asignatura y si tiene grupos asignados. Si la asignatura es nueva, en alguno de estos puntos nos va a pedir, acá está, favor pegue el enlace. Bueno, no es obligatorio, entonces no tiene el asterisco, entonces no hay inconveniente. Entonces, cuando solicitamos una nueva asignatura, simplemente colocamos el código que nos dio registro académico, que está en nuestro OLIS, nuestros datos y el nombre de la asignatura. Enviamos formulario. En Virtual Sabana se verifica que el docente haya tomado el curso, que esté actualizado y se monta. Se envía un correo al docente diciéndole: profesor, esa es su aula, ese es su link de direccionamiento, en 2 días tiene sus estudiantes dentro del curso. Como es un curso que los estamos reiniciando, o sea, sacamos los estudiantes del semestre pasado y ya metimos los nuevos, el docente lo único que tiene que hacer es actualizar fechas y, como él ya tiene alguno de ese material, seguir alimentando esa misma asignatura. Porque no duplicamos la asignatura, como les comentaba, pues los docentes siempre quieren estar actualizándose para no estar saltando de curso en curso, ¿vale?
Dentro de esa asignatura, en el momento que nos queda cargada para el tema de los parciales, hay docentes que, pues, digamos, literalmente les da pereza empezar un parcial. ¿Por qué? Porque la forma más sencilla es preguntita por preguntita. Opción múltiple, verdadero o falso, entonces es lo más sencillo. Lo bueno que tiene Virtual Sabana es que esas preguntas nos van a quedar dentro de un banco de preguntas. Cada vez la vamos a poder estar alimentando. Cada vez podemos estar duplicando más ese parcial. En dado caso que tengamos 3 grupos dentro de la asignatura, podemos simplemente duplicar el parcial 3 veces y asignárselo a cada grupo en las restricciones de acceso, que ya lo vamos a ver con la profesora Claudia dentro de cada actividad. Es muy sencillo realmente. Eso pues en cuanto al tema del formulario. ¿Lo hacemos ya o no? No, ese es el que se hace para el siguiente semestre. O sea, este formulario ya se lanzó. Muy bien. Tenemos pues el resto dentro de la barra es links de direccionamiento, como cambiar contraseña, el link para ir al correo electrónico. Tenemos una sección de tutoriales. Están en su gran mayoría, el 90% actualizados. ¿Por qué no hemos actualizado el resto? Pues porque son algunas actividades que todavía les estamos haciendo mejoras. Entonces, hasta que no las lancemos, pues no tenemos todos esos tutoriales. A pesar de todo, tenemos aproximadamente 100 tutoriales donde nos comenta cómo crear una actividad foro, cómo crear un glosario, cómo crear un parcial. Son entendidos, son sencillos, le dedicamos 5 minutos, es como para un recorderis de lo que vimos en este curso. En cuanto a la matriculación de estudiantes, pues como les comenté, nosotros nos encargamos en matricular esos estudiantes. ¿Cómo registro nos envía? Nos envía simplemente un formato, un CSV o un Excel. Nosotros cargamos los estudiantes y lo actualizamos al inicio del semestre, aproximadamente durante 15 días, todos los días, con respecto a haya sido la matriculación del estudiante. ¿Okay? En muchos casos, y es comprensible, llegamos al aula y uno de los estudiantes nos dice: no, yo no tengo el curso. ¿Okay? Dentro de este tutorial aparece cómo matricularlos. Uno se direcciona a participantes dentro del curso, hay un engrane, uno le da clic al engrane y dice matricular usuario. ¿Con qué lo matriculamos? Con el correo. ¿Vale? Con respecto, y ingresando más a ese tema del correo, nosotros matriculamos precisamente a los estudiantes por el correo. ¿Okay? El mensaje que enviemos desde Virtual Sabana se le va a ver reflejado dentro del correo institucional. Entonces, se sincroniza. Tenemos un tema que a veces no es muy entendido por los estudiantes, que es la parte del usuario y el correo. Cuando nosotros ingresamos a el correo institucional, nos va a aparecer una sección, a ver, que puede ser en este caso contactos, y voy a colocar como ejemplo, a ver, busquemos a Ana María. Dentro del Office 365 encontramos todos los estudiantes de la universidad. El semestre antepasado teníamos un inconveniente con el usuario y la contraseña. ¿Cuál era el inconveniente? Al estudiante se le asignaba el usuario y la contraseña. En ese caso, que era la política que se manejaba anteriormente, el usuario, la contraseña era el código. Pues hubieron muchos casos en los que muchachos, digámoslo así, muy abejas, en el momento que los otros no cambiaban la contraseña, usuario, su contraseña es el código, te matriculé, entré yo, entonces llegaba un muchacho, más de uno llegaba ya llorando: imagínate que empiezo clases hoy y no tengo ninguna asignatura. Ah, listo, déjame revisamos. ¿Cuál es tu contraseña? Pues yo voy en séptimo semestre y todavía tengo el código. Ok, primer inconveniente. Rastrear eso es imposible. ¿Quién ingresó por ti? No saben las IP de la universidad, pero pues son 650 computadores a disposición de los estudiantes, es imposible rastrear. A raíz de eso, pues la dirección de sistemas cada 6 meses obliga a cambiar esa contraseña. Cuando nosotros buscamos uno de esos estudiantes
dentro de la plataforma, dentro del OLIS, el correo electrónico, nos aparece en algunos, bueno, en mi caso nos aparece, voy a colocar el mío. Bueno, este es un claro ejemplo. Este es mi correo institucional, jesus.torres@unisabana. Este es mi usuario, ¿ok? Nosotros colocamos este correo, @unisabana con el dominio, pero igual, si nos escriben a este o nos escriben a este, nos llega a la misma bandeja de entrada. Están fusionados, pero para ingresar a cualquier sistema de la universidad, biblioteca, escolares, redes Wi-Fi, vamos a utilizar nuestro usuario. Muchas veces colocan el correo electrónico, no, es que mi usuario es jesus.torres, no sé, tu usuario es Jesús Toso, pues las políticas son claras, mi primer nombre y las dos iniciales de mi primer y segundo apellido, es sencillo, ¿ok? Entonces, para entendimiento de los estudiantes, a veces el estudiante le dice, no, es que mi usuario es ese, profe, es que me están escribiendo a este, pero ese no es mi correo, profe, mi correo es ese. No importa, si te escriben a este correo, llega a la misma bandeja de entrada. O sea, el estudiante no tiene excusa diciendo, no me llegó el correo. Si el correo se envió desde Virtual Sabana, pues hemos tenido pequeños casos, los que el correo pues ya se verifica qué pasó entre la sincronización de Virtual Sabana y el correo, y han sido contaditos los casos en que no, pues si el estudiante no le llegó el correo, pero se verificó y pues resultó que le llegó el correo, pero pues en la bandeja de spam. ¿Okay? Entonces, eso dentro del correo institucional. Los tutoriales, pues tenemos una sección de preguntas frecuentes, tenemos una sección de lineamientos donde pues nos explica más a fondo qué es Virtual Sabana, para qué se utiliza. Tenemos pues un video pequeño donde nos explican, nos muestran cómo es el ingreso a la plataforma. A ver qué se me hizo. Y tenemos también un link de direccionamiento a biblioteca. ¿Okay? Ya para terminar, en la plataforma anterior, digámoslo antes de la actualización, nosotros encontramos aquí en la parte inferior de nuestro Virtual Sabana, o en la parte izquierda de la navegación, a mí me salen pues más cosas, pero a diferencia de un estudiante. Pero en cuanto al docente, le salía aquí una sección que decía área personal, mensajería. Entonces uno decía, listo, los mensajes están ahí. En esta nueva versión tenemos una sección que se llama My Dashboard. ¿Qué tenemos en esa sección? Pues está mi perfil, donde podemos cargar más datos para nuestros estudiantes. Si tenemos Skype, un link de direccionamiento a otra página, si tenemos un correo externo, no tiene que ser solo el institucional, y algunos de nuestros datos, tal vez nuestro perfil, que es muy chévere cuando el docente carga el perfil, el estudiante ingresa, lee y dice, no, pues estoy con un profesor altamente calificado. Tenemos una sección de calendario y archivos privados. ¿Por qué hablo solo de esas dos? Bueno, dentro del calendario de archivos privados, el calendario es minúsculo realmente, no se sincroniza con el de correo institucional. Ese calendario es un mini calendario, como para que ustedes se agenden, y en archivos privados van a poder cargar solo como 100 megas de información. Es pequeñito. ¿Por qué no tenemos tanto espacio? Porque necesitamos es que ustedes utilicen el correo institucional, donde tienen cargadas bastantes megas dentro de la nube o su tenemos insignias, pues son como incentivos que se les dan a los estudiantes, y tenemos la parte de mensajes. Entonces, para entender, dentro de My Dashboard está nuestro perfil y está la mensajería. ¿Okay? Si el mensaje no está en Virtual Sabana, también lo tenemos en el correo. Cabe resaltar. Bueno, importante. ¿Esta mensajería es como un espejo del correo? Cuando tú envías un correo en la sección de participantes de tu curso, dentro de tu aula en Virtual Sabana, ese correo les llega a Virtual Sabana
al Virtual Sabana de ellos y al correo institucional. Precisamente porque esa es la forma en que matriculamos, con el correo institucional. Entonces, precisamente es un espejo. Importante, muchos de los docentes no cargan su fotografía, pero sí estamos incentivando al docente que lo hagan. Es más sencillo. Muchos de los estudiantes suben, me dicen, no, es un profesor que... ¿Es esta? No, es que no tiene foto. Es difícil, es difícil. De hecho, con los estudiantes a veces suben un perrito, suben una flor. No, pero ven, coloca una foto. No, es que el profesor me corcha. Y ya me tiene identificado. Ya, él me mira de lejos, ya sé que es él. Entonces, no, incentivar al estudiante a que lo haga. De hecho, cuando nosotros cargamos ese listado de estudiantes en registro académico, Virtual Sabana, para cargar eso en un CSV, en un archivo masivo, nos pide varios ítems, como son el usuario, nos pide también el correo, el nombre, el código del estudiante, y ahora nos está saliendo un ítem donde van a solicitar que esos estudiantes, ese ítem se chulea si el estudiante tiene imagen. Es mejor que el estudiante cargue su imagen. ¿El por qué? Porque en muy pocos casos, pero sí ha sucedido, el estudiante, cuando lo vamos a matricular nosotros, aparece uno en minúscula y otro en mayúscula. ¿Por qué? Porque tal vez error de digitalización dentro del registro académico, pues que con el plan SIGA se va ya a eliminar todos esos inconvenientes. En el momento que nosotros vamos a matricular al estudiante, pues nosotros decimos, no, pues ese es de la foto. Lo matriculamos y decimos, ese fue. Entonces es importante que ustedes... Claro, la foto. Sí, nosotros identificamos, este es de la foto, ese es el actual. No, pero aquí yo la puedo cambiar. La puedes cambiar, sí, dentro de su perfil, profe, dentro del dashboard. ¿Listo? Perfecto. Entonces, importante que cambiemos esa parte, actualicemos. Por último, dentro de esa barra, tenemos una sección de mis cursos, que a pesar de que aparecen en la página principal o en la sección principal de Virtual Sabana, colocamos esta pestaña. ¿Por qué? Porque Virtual Sabana es mejor utilizarlo en Chrome. No porque no funcione en las otras plataformas, en los otros navegadores web, simplemente fue montado sobre un Chrome, entonces la organización cambia un poquito, y cambian tal veces los colores. Y de hecho, cuando descargamos, utilizamos el navegador Explorer, pues nosotros vamos a descargar un archivo y nos va a decir que si lo quiere guardar, a veces no sabemos dónde guardó, lo mismo en Mozilla. Entonces, lo ideal es utilizarlo en Chrome. Cuando estamos en Internet Explorer o en Mozilla, en Safari, a veces no nos aparecen en el centro de la página nuestros cursos. Precisamente por eso creamos en la parte superior la sección de mis cursos, donde están de forma alfabética, en los que podemos navegar y nos va a direccionar. Okay. En este caso, pues, volviendo al aula en la que nosotros vamos a trabajar, se llama Guía para el diseño de cursos de apoyo, de cursos de apoyo, perdón, del trabajo independiente. Cuando nosotros ingresamos al aula, pues según la estructuración que hicieron y la plantilla que deberíamos manejar, las políticas que va a tener nuestro curso, nosotros lo entregamos en un formato por pestañas. Depende de la forma en que trabaje el docente, también lo podemos poner en formato semanal. ¿Qué tienen de diferencia? Formato en pestañas, les entrega un tema al docente, se les entregan aproximadamente 6 pestañas, el docente puede colocar cualquier tipo de archivo después del segundo tema. Pues precisamente en esta plantilla intentamos que pues las aulas tengan los mismos parámetros para evitar entregar una plantilla. Es muy incómodo trabajar sobre algo que no tienes que trabajar. No es chévere a veces uno quiere modificar, quiere llegar más allá. Entonces, por eso se creó este curso, para que ustedes a su gusto lo puedan modificar y no darles tantos parámetros y tanto una regla para que trabaje. Esta es la estructuración del curso. Vamos a tener una administración acá, donde vamos a activar la edición, o en su caso tenemos ese botoncito verde que es nuestra salvación. Cuando necesitamos cargar una actividad de recurso,
activamos ese botoncito verde y la plataforma nos va a mostrar en colores grisáceos algunas de las opciones que tienen para modificar esa plataforma. ¿Qué opciones tenemos? Es muy sencillo. Este ojito es para ocultar. Sencillo. Depende en dónde esté ubicado el ojito, o ocultamos toda la pestaña o ocultamos toda la actividad. En este caso el ojito está allá. Dice que quieres ocultar todo el tema. ¿Por qué podríamos hacer eso? Cuando nosotros tenemos por ciclos o por cortes, a veces nosotros colocamos en la primera pestaña la bienvenida, en la segunda pestaña primer corte, pero nosotros ya tenemos el material listo, fresquito, y sabemos que lo podemos cargar. Tenemos para el segundo corte, tenemos para el tercer corte, y ya tenemos tiempo para empezar a alimentar. Entonces vamos a tener la opción de ocultar los otros temas. En ejemplo, aquí tendríamos pues aspectos generales de la asignatura, que obviamente es lo que nunca debemos ocultar. Después ya tendríamos la unidad, módulo de sección, y como ya vamos a cargarlo del segundo corte, entonces vamos a darle clic al ojito para que se nos vuelva esa pestaña color grisácea. Los estudiantes no la puedan ver, pero nosotros sí la podamos modificar. Como les comenté, pues con el botoncito de activar edición nos van a aparecer algunas iconos, y el más importante es este de añadir actividad de recurso. Cuando les comentaba que Virtual Sabana se está actualizando y cada vez está cargando más recursos, ahorita tenemos un recurso nuevo que lo está coordinando mi compañera Lorena Contreras dentro de la alta administración. Bootstraps y Blackboard Collaborate es para crear nuestras aulas virtuales. ¿Listo? Yo estoy administrando Blackboard Collaborate. El plugin lo deshabilitamos dentro de Virtual Sabana. ¿Por qué? Porque los docentes estaban creando muchas aulas en Blackboard Collaborate y no sabían utilizarlas muy bien. Nosotros brindamos ese soporte para manejar Blackboard Collaborate, pero Blackboard Collaborate la universidad lo compró para manejar las maestrías virtuales, no para los cursos presenciales. A pesar de todo, pues con, digamos, tanta demanda para utilizar esa aplicación, muchos de los docentes se quieren conectar un fin de semana, decirle: mira muchachos, yo estoy a las 7 de la noche, me conecto, si necesitan algún tipo de asesoría, algún tipo de no sé, de seguimiento, algún consejo, entonces voy a estar dentro de tal aula. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros, que eso ya es otro tema, queremos utilizar Blackboard Collaborate, debemos solicitarlo precisamente a virtualsabana@unisabana. Solicito un aula en Blackboard Collaborate. Dentro de los tutoriales ya se sabe ya podemos observar cómo funciona esa plataforma. Blackboard Collaborate lo utiliza bastante el SENA, nosotros lo tenemos aún más organizado, y es precisamente, como les decía, para tener sesiones online con los estudiantes. ¿Ok? Ahora bien, estas son algunas de las actividades y recursos. Tenemos bases de datos, certificados, chat. Es importante nosotros descifrar si el recurso o la actividad que queremos montar realmente sí compagina con alguna de estas. Muchas veces el docente me dice: es que yo quiero hacerle muchas preguntas a los estudiantes, pero yo quiero hacerlas por el foro. Claro, profe, la podemos montar. Podemos hacer un foro de pregunta y respuesta. No, pero es que necesito que tengan calificación. Ok, en ese caso pues ya tendríamos que coordinar y manejar un cuestionario. Muchas de las actividades en Virtual Sabana para los docentes es un poco complejo organizarlas en primera instancia, porque hay una actividad que se llama dentro del taller, que es una calificación por rúbrica. Sincronizar esa actividad es súper difícil, digámoslo como me dicen los profesores. Eso es súper difícil.
pero trabajando bien, entendiendo cómo funciona toda esta calificación, sincronizarla, lo vamos a tener que hacer solo una vez y ya, con eso nos puede funcionar para todos los semestres de ahí en adelante. Asimismo, algunos de los juegos, ahorcados, crucigramas, sopas de letras, esa sincronización es un poco compleja. Igual nosotros vamos a tener un espacio para asesoría para las personas que quieran utilizar ese tipo de juegos, pues como para mejorar y estimular el uso virtual Sabana para los estudiantes. Jesús, ¿y esas rúbricas sí se pueden duplicar, por ejemplo, con todos los profesores que están en una asignatura, o cada profesor tiene que hacer la rúbrica? Cada profesor tiene que hacer la rúbrica, pero esa rúbrica solo se puede sincronizar con la actividad taller. Solo con taller. Hay tipo, a veces si utilizan la tarea, cargan una tarea y dicen yo quiero calificar tipo rúbrica. No, solo con taller se va a poder utilizar, ¿vale? Algunos de los recursos, ahorita los van a ver más a fondo, pues son archivos, carpetas, etiquetas. Algunos ya trabajaron, el recurso etiqueta, pues es el más sencillo, más utilizado para cargar cualquier tipo de archivo. Necesitamos un PDF, es lo más sencillo, lo que la mayoría de los docentes utilizan, o en su caso para cargar una fotografía. ¿En etiqueta? En etiqueta. Es lo más sencillo, lo más rápido. Videos también en etiqueta. Entonces soporta cualquier tipo de formato. Muchas veces, en dado caso, vamos a cargar un PDF que no debería ser por etiqueta, sino por archivo, pero etiqueta soporta cualquier tipo de archivo, entonces lo podemos organizar también por ahí. Digamos que la emergencia. Dime. ¿Cuál es la ventaja de cargar por etiqueta y no por archivo? Porque archivo no puedes, a veces en archivo puedes cargar carpetas de Scrum, mientras que en etiqueta no. En etiqueta ya tiene digamos, un espacio determinado, tantas megas, no puedes cargar tantos archivos dentro de etiqueta, entonces etiqueta es más para los videos y para las imágenes. Ya si queremos algún tipo de archivo, PDF, HTML, PowerPoint, lo hacemos por archivo o creamos una carpeta donde tenemos todos sus PDFs. Sí. Yo recuerdo que realicé una ruleta, pero ahora no encuentro el recurso. ¿Dónde es? La ruleta, ¿hace cuánto la utilizaste? Como 15 días. ¿Ruleta? Que sale el nombre de todos los estudiantes. Es que esa actividad, ese recurso, perdón, lo habían inhabilitado. Sale el nombre de todos los estudiantes, porque recuerdo que lo añadí, lo utilicé en clase y sale el nombre de todos los estudiantes y se elige un estudiante al azar para participación, pero no, quería volverla a hacer y no encuentro el recurso. Esa es una actividad de juego, esa la inhabilitamos realmente. La inhabilitamos realmente. Porque, ¿para qué la usaste? ¿Para una encuesta? Sí, participación en clase. Sí, porque es chévere. al azar, ¿sí? Entonces ellos también, y además que también es algo dinámico para ellos porque están en la expectativa del juego, sí. Y voy a caer yo y no como bueno dime tú si no fue al azar que debes hacer la participación. Es chévere esa actividad, pero la estamos modificando porque está un poco plana y entonces pues estamos cargándole aún más opciones. Lo encontraba yo, pero sí ya la inhabilitamos. De hecho, esta que tenemos acá no me es muy clara, es que no recuerdo ahorita, la de elementos bootstrap, pero entonces esa está inhabilitada en este instante. Es buenísima. Trabajar con ese tipo de actividades en clase pues es muy chévere. Bueno, esta parte que les voy a explicar es muy importante, donde vamos a tener, digamos, la edición principal del curso y donde vamos a tener pues algunos de los datos. Dentro de la administración tenemos una parte de editar ajustes. Cuando vamos en esa sección de edición, vamos a tener varios ítems en los cuales los 4 primeros es ideal que no los modifiquemos. ¿Qué tenemos de primeras? Pues el nombre del curso. Muchas veces nos aparece, en este caso, guía para el diseño, docente Ricardo, grupo 2, 2016-2. En ejemplo, ese es el nombre que le asignó a ese curso registro académico. Y asimismo, aquí tenemos el código del curso o el nombre corto, ¿vale? Ese mismo nombre va a sincronizarse cuando nosotros solicitamos
en el formulario la activación de la asignatura. Ese mismo nombre es el que debe tener dentro de sus listas y envío de correos en su ORIS. ¿Okay? De ahí sale ese código. Tenemos una categoría, pues digámoslo, el curso está dentro de una carpeta. Por ahora nosotros vamos a tener el curso dentro del Centro de Tecnologías para la Academia. Cuando ya estemos certificados, en dado caso que la asignatura sea de matemáticas, ya ese curso se va a direccionar a la carpeta si es de ingeniería o de otra facultad, en ejemplo, ¿vale? Entonces por ahora pues no debemos modificar estos 4 primeros puntos, ítems, que el curso está en el Centro de Tecnologías y en CIE, ¿ok? El siguiente pues tenemos si es visible. Ok, profe. Si es visible o invisible, ya vamos a mirar qué sucede cuando ocultamos el curso. En la sección de administración, profe, aquí nos sale editar ajustes. ¿Okay? Una cosa es activar edición, donde podemos modificar y cargar actividades, y otra, editar ajustes del curso. Entonces, si damos clic, seguimos con el tema de la visualización del curso. Si es visible, si es invisible, nosotros en este instante tenemos el curso visible, pero cuando lo vayamos a lanzar, nosotros cargamos los estudiantes, le damos al docente más o menos 8 días y visualizamos el curso. ¿Okay? Entonces, se entrega al aula con sus estudiantes dentro. Tienen 8 días para cargar actividades, recursos, sincronizar fechas, y ahí sí nosotros ingresamos a todos los cursos y por forma más alta administración los habilitamos todos y los dejamos visibles. Entonces a veces nosotros ingresamos a los participantes y decimos, uy, tengo los 200 estudiantes ahí en mis grupos, no todos están viendo todo. No. ¿Cómo identificamos si lo están viendo? La forma más sencilla es verificar que el curso esté en color azul o en color grisáceo. Esta parte está color grisáceo y en la parte inferior, donde tenemos la navegación, aquí nos va a aparecer grisáceo y grisáceo. ¿Okay? Aquí aparece el código de la asignatura y así podemos identificar si está visible para los estudiantes o si realmente está oculto y podemos seguir trabajando en ella. Dentro de esa parte de edición, lo que les comentaba al principio, los cursos, cuando teníamos varios grupos, el docente solicitaba duplicar su asignatura para sus 3 cursos. Pues el profesor ingresaba, tenía sus 3 cursos, seguía alimentando y ya Virtual Sana ingresaba y tenía 20 cursos de solo 3 asignaturas, porque tenía muchos grupos. Desde el semestre pasado, al docente se le entrega al aula con sus grupos dentro de la misma estructura y ya asignado cada estudiante a su grupo. Entonces, saben los estudiantes que están en el grupo. Listo, ya lo vamos a ver. Dentro de esta parte de edición, pues tenemos casi todo queda por defecto. Aquí tenemos un formato que es el que les comentaba, si nosotros deseamos manejarlo por pestañas o un formato semanal. Cuando manejamos un formato semanal, todas las semanas quedan de forma colapsada. ¿Qué significa eso? Vamos a colocarlo. Le damos formato semanal, él carga ese formato y nos va a pasar de pestañas a dicho formato. Según cuando hayamos lanzado el curso, que eso nosotros lo hacemos, nos va a aparecer de la siguiente manera. Primero, según la cantidad de recursos, el estudiante tiene que bajar y seguir navegando hasta lo más profundo del curso. Las anteriores pestañas o las anteriores secciones no tienen semana porque ya han sido modificadas. ¿Qué modificaron? Esta sección. ¿Cómo la modificaron? Con este engrane.
Si a nosotros nos parece más sencillo cargarles la documentación a los estudiantes el fin de semana, nosotros podemos sincronizar en la parte de editar ajustes, de qué semana a qué semana. Si la semana empieza el lunes, si la semana empieza el viernes, dependiendo si es pregrado, si es posgrado, si es posgrado es presencial. Entonces, muchos dan clases viernes y sábado. Obviamente, entonces eso se puede sincronizar. Nosotros les cargamos el material entre semana para que ellos lo vean a final de semana. ¿Cómo le comentamos eso al estudiante? Pues obviamente ya sería presencialmente o por correo. Les informamos, mira, tenés una actividad foro, estamos trabajando la semana del 9 de agosto al 15 de agosto, el estudiante simplemente baja, navega dentro del curso, identifica la sección e inicia su trabajo y su carga de actividad. ¿Okay? Eso dentro de la parte de formato semanal. Es más entendido el formato semanal, pero cuando se nos crean muchos archivos, el estudiante empieza a perderse. Baja y baja y baja y baja y dice, no, profe, yo no encontré nada. Entonces, dejan ese archivo así, piensan que Virtual Sabana no tiene nota, entonces hasta ahí llegó. ¿Okay? Yo sugiero que utilicen más el formato por pestañas. ¿Cómo vamos a modificarlo nuevamente? Entonces, editar ajustes. Dentro de la administración nos van a aparecer el nombre del curso, nos va a aparecer el código, la categoría, si está visible. Aquí cuando inicia el curso, si nosotros necesitamos que ese curso inicie hoy, si digamos que la semana inició hoy, vamos a ubicar esa semana, colocamos el mes, el año, y en la parte inferior vamos a seleccionar si ese tipo de formato es en pestaña o semanal. Hay otra sección que es formato de rejilla. Ese formato es muy bonito, pero conlleva un poco más de trabajo. Voy a mostrarles uno de los cursos en los cuales tenemos esa configuración en tipo formato de rejilla. Este curso es de uno de los docentes del Centro de Tecnologías para la Academia. Y está montado sobre este formato. Se ve más bonito, tiene más diseño, se ve más estético. Los estudiantes, pues, es agradable al ojo, digámoslo así. Me parece que es este. Diseño y producción de videojuegos, del profesor Oscar Boude. Cuando ingresamos al aula, nos aparece de la siguiente manera. Primero, pues tenemos la ruta con la que llegamos, pero el estudiante igual va a encontrar su curso en la página principal, no tiene que seguir esa ruta, solo por informarle al docente o al estudiante de qué carpeta y si está esa carpeta o está dentro de su facultad. ¿Ok? Entonces tenemos una sección general, pues como el diseño de cada curso es dependiendo la facultad o el programa del docente, y tenemos un formato por parrilla. Se ve más bonito, es más estético, pero conlleva un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una imagen en la parrilla. Si vamos a ingresar a la misma, pues simplemente el estudiante le va a dar clic. ¿Y de dónde se obtienen las imágenes? Las puedes bajar, tú las descargas. Entonces descargas la imagen que tú quieras tener dentro de cada formato de parrilla. La universidad tiene una página, porque para las imágenes como también tienen derechos a imágenes, Sí. entonces la universidad tiene un acceso a una página donde nosotros podamos descargar esas imágenes y no vayamos a tener problemas. Realmente la página se llama Portal Servicios, donde están los colores institucionales, las medidas No me refiero a esas imágenes, sino a las imágenes para utilizarlas como tipo estos diseños. que como son- los derechos de autor y todo eso. Por ejemplo, están en segunda advertencia. Dime. De que sí, O las imágenes que están libres de derecho. las imágenes que tienen. Pues yo soy Sí. como publicista. Eso lo van a ver más a fondo con la profe Claudia. Pero entonces nosotros podemos subir cualquier tipo de imagen. Ya la profe Claudia les va a comentar en su momento dónde se van a colocar precisamente lo de derechos de autor.
Esto es lo que vería el estudiante en dado caso de que tengamos el formato de rejilla. Se ve muy bonito. Ellos simplemente seleccionan el tema. En este caso, ¿en qué plataforma lo desarrolló? Pues ellos ya encuentran sus recursos y empezamos a identificar, ya ingresando más en eso, el icono que depende a cada recurso. En este caso, pues este icono ya es de una URL externa y este ya es para la carga de una tarea. Entonces, la estructuración o la forma en la que se ve el tipo parrilla es más chévere, es más amigable, es más estética, pero conlleva un poco más de trabajo. ¿Okay? Cuando nosotros entregamos la asignatura en crudo con sus estudiantes, ya están organizados, todos los docentes y sus estudiantes van a aparecer dentro de un grupo. Así no tengan 10 grupos, o tengan 2, o tenga 1, ese estudiante va a aparecer. Si dices, no, es que yo solo tengo un grupo y dentro de mi OLIS no me aparece que sea grupo 1 ni grupo 2, Virtual Sabana lo carga como un grupo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la sección de edición de esos grupos, nos va a aparecer acá si hay o no hay grupos. Nosotros siempre lo vamos a colocar por grupos separados, obviamente para que los estudiantes no tengan que ver lo que ve el otro del otro grupo, dependiendo de la semana en que vayamos a trabajar o el día en el que vamos a interactuar con el estudiante. Y hay otra sección que es grupos visibles. Bueno, la de grupos visibles es cuando tenemos un grupo y lo queremos dentro de la misma aula hacer grupos más pequeños, digámoslo así. Entonces, grupos de A5, entonces colocamos grupos visibles, creamos una actividad y el monitor de ese grupo la va a ir cargando, pero no necesitamos ramificar, no necesitamos suprimir tanto el grupo grande, sino simplemente colocamos grupos visibles y ellos ya se pueden hacer de grupos pequeños dentro del aula de clase. En este caso ustedes deben tenerlo como grupos separados. Pero ¿hay actividades específicas donde yo pueda hacer eso de grupos visibles? ¿O? Sí. Grupos visibles cuando la actividad encuesta, cuando colocas el foro, le puedes colocar, este es el tema de discusión dentro del foro, hay 5 grupos, cada uno participa. ¿Y él ancla a los estudiantes que están en el grupo 1, grupo 2, grupo 3? Sí, los organiza. ¿Él los organiza? Sí, y te los muestra por réplicas dependiendo de la actividad. Si es en un foro, te muestra que ese grupo participó 5 veces, que el grupo A participó tantas veces, el grupo C. Si es una entrega de una tarea y lo colocas por grupos visibles, tú cargas solo una tarea y como tienes subgrupos dentro de la misma aula, entonces el monitor es el que va a cargar esa actividad. Si tenemos grupos separados, si es cuando nosotros tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3 y lo tenemos en diferentes días de la semana. ¿Okay? Bueno, ¿qué más podemos ver? Yo creo que por ahora podemos ya terminar con la sección de participantes dentro de nuestra navegación. En el momento de darle clic a participantes, nos va a aparecer precisamente la lista de los mismos. En este caso, pues, en ejemplo solo tenemos 3. Y nos aparecen unas secciones que son los cursos, para que nos direccione. Tenemos listado, si lo queremos un resumen o el detalle. Tenemos el periodo en el que queremos observar si están activos, si están inactivos. Tenemos también el rol. ¿Qué tipo de rol manejamos? Solo manejamos 4 roles, pero 3 son visibles. El principal, pues el manager, que casi todos los managers son precisamente coordinadoras administrativas, entonces ellas saben manejar su carpeta, en dado caso que fuera en el Instituto de la Familia, entonces hay una persona manager que ya carga sus estudiantes, modifica las plantillas, entonces ella puede navegar, pero ese es invisible para todos. Los 3 importantes roles serían en este caso el de docente, que es el que puede cargar actividades y recursos, puede matricular estudiantes y tiene, pues, digámoslo así, los permisos globales dentro de la asignatura.
El otro ya sería el profesor no editor. Ese profesor no editor es, digámoslo así, un tutor, un ayudante, un docente ayudante dentro del aula, o en dado caso, o precisamente un monitor, un estudiante que sea monitor. Pues se sugiere que obviamente ese estudiante no sea de la misma asignatura. ¿Por qué? Porque a veces tenemos PAD, no tengo muy entendido cómo es el programa, pero a veces tenemos dentro de nuestra aula una persona que sabe bastante Virtual Saban, entonces tenemos a nuestro monitor que nos está haciendo seguimiento, que nos ayuda a descargar las actividades, que nos ayuda a descargar las calificaciones, que nos ayuda a enviar un mensaje. Entonces ese es otro rol. Y el último pues es el de estudiante, que en dado caso, si estuvieran aquí matriculados estudiantes, aparecería aquí rol actual: docente, docente no editor y estudiante. Es importante esta parte. Nosotros encontramos todos los participantes, tenemos pues 3, pero con este engrane, que es grisáceo, en el momento que habremos activado la edición, nos van a aparecer varios datos. ¿Qué nos aparece? Aquí tenemos un gran ejemplo de un manager, en este caso pues la profesora Claudia. Ella está matriculada en el curso, pero ya puede modificar muchas carpetas, puede ingresar a hartos cursos sin necesidad de estar matriculada. La profesora Angie pues está matriculada como docente, y pues yo estoy como docente y manager. ¿Okay? Nos aparecen datos como pues el nombre del docente, el correo, cuándo fue el último ingreso y cuándo fue su matriculación. Esos datos nos salen como rol de docente. Si nosotros ingresamos, vamos a encontrar esos datos en ese engrane. Cuando estamos en la lista de estudiantes, en ejemplo, ingresemos al nombre de la profesora, a nombre de Angie. Con la nueva actualización, nosotros nos será más complejo pedir un registro. Siempre necesitamos dirigirnos a Virtual Saban: ya necesito un registro. El estudiante ingresó, no ingresó, qué hizo en el aula, si cargó el material. Esta vez tenemos una funcionalidad donde encontramos los informes. ¿Qué informes tenemos? De cualquier estudiante. Encontramos el registro de hoy, todas las entradas, un diagrama, informe, su calificación, estudiante por estudiante. Anteriormente no se podía ver eso. Y tenemos pues los detalles de los cursos en el que está matriculado el docente, el estudiante, las actividades los accesos dentro de Virtual Saban. Y esta sección muy importante, que es entrar como. Antiguamente no la teníamos. ¿Qué teníamos que hacer antiguamente? Nosotros teníamos que venir al curso y darle clic en cambiar a rol. Pues a mí me salen muchos roles, pero a nosotros, digamos, en el perfil de docente dentro de nuestra asignatura solo nos decía cambiar a rol de estudiante. ¿Okay? ¿Por qué decidimos colocar entrar como? Porque claro, como ahora tenemos varios grupos dentro de nuestra misma asignatura, si uno selecciona cambiar a rol estudiante, pues ese estudiante va a asumir la plataforma que no hay grupos, entonces no nos va a mostrar nada. A raíz de eso, pues nosotros necesitamos que, en dado caso que la profesora Angie estuviera dentro del grupo B, entramos por la profesora Angie y vamos a poder ver qué es las actividades que ella tiene. Si nosotros cargamos un parcial y se lo asignamos para el grupo A, la profesora del grupo A le vamos a colocar entrar como. Nos va a preguntar que si realmente desea ingresar como nuestra estudiante. Y aquí nos está explicando. Nos dice: usted se ha identificado como Angie Carolina Sandoval. Y esto es lo que está viendo Angie en este caso. Nos está apareciendo la fotografía de ella. En dado caso que este foro fuera para el grupo B, ella siendo el grupo A es invisible, totalmente invisible para ellos. O sea, eso es transparente. Ellos no se dan cuenta, y en dado caso que sea alguna de las secciones, si tenemos en restricciones de acceso, que ya lo vamos a ver más a fondo, una por una, si decimos que
del 16 de agosto al 22 de agosto solo van a ver esos recursos o esas actividades el grupo B, pues el grupo A obviamente no lo va a poder identificar, ya va a ser muy transparente. Por eso colocamos esa sección de entrar como. Dentro de los registros, ¿cómo hacemos para volver? Luego de haber ingresado, le damos clic en nuestro nombre para volver a nuestro rol normal. Nos va a solicitar otra vez identificarnos por protocolos de seguridad. Inmediatamente vamos a aparecer direccionados en el curso. No nos va a sacar de toda la plataforma, aparecemos nuevamente dentro del curso y vamos a poder seguir editando. Ok. Yo sé que es mucha información. Hacer un paso a paso es difícil. En todo caso, pues tenemos nuestros horarios para asesoría, momentos para verificar y hacer un paso a paso. Tenemos puntos de contacto, tenemos cómo contactarnos vía Skype. Tenemos pues los asesores pedagógicos que ya sabemos que están en el cuarto piso del CA. Cuéntame. Esa es una pregunta. Uno cómo puede ver los informes, pero como del grupo general. No de Okay. una persona en una persona, sino de todo el grupo. Listo. Dentro de la administración tienes una sección aquí, informes y calificaciones. No toqué ese tema. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces los docentes necesitan ese informe de un solo estudiante. O sea, el 90% de las veces no necesitan el informe de los ingresos de todos los estudiantes, no necesitan todo. Entonces por eso les expliqué cómo encontrar el informe de un solo estudiante. A pesar de todo, nosotros aquí en administración tenemos informes y tenemos una sección que se llama registros. Dentro de los tutoriales hay una explicación de cómo conseguir los registros de los estudiantes. ¿Qué nos aparece? Es un poquito más complejo de ubicar. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo cuál es el curso, cuál es el participante, en este caso digamos que es Angie, cuándo hizo su participación, la fecha exacta, vamos a dar clic en todos los días, en qué actividad participó. Entonces tendríamos que llenar todos esos ítems y, digámoslo así, que quisiéramos de todos los participantes, todas las actividades, qué acciones tuvo, si creó, si activó, si visualizó, si borró. Nivel de formación, cuando es enseñando es el de docente, y cuando es participando, cuando es enseñando es el de docente, editor y no editor. Cuando es el de participando es el de estudiante. Y cuando nosotros colocamos log estándar o log heredado, cuando es el log estándar es cuando tenemos los estudiantes dentro del curso. Cuando tenemos log heredado nos envía informes de si el curso fue duplicado. Si nosotros reiniciamos el curso, entonces decimos, necesitaba el informe de un estudiante del curso anterior, entonces le damos log heredado, entonces me va a mostrar los informes anteriores. Como nosotros tenemos el curso en ceros, pues no nos va a mostrar. Le vamos a dar seguir estos registros y nos va a aparecer no muy organizado, pero sí nos va a arrojar una sección donde tenemos mucha información. Tenemos la hora en que ingresó el usuario, el nombre del usuario, si afectó a otro usuario, en ese caso es para los docentes, en qué curso estaba, qué hizo el curso, qué es lo que estaba haciendo en ese instante, a esa hora, en esa IP. Cuando nosotros damos clic en curso visto, esto es donde esta sección es donde estaba parada esa persona. O sea, en mi caso, como estamos viendo mis registros, le damos curso visto, eso es lo que yo hice. Nos está mostrando el pantallazo de qué fue lo que hizo o qué fue lo que hice en ese instante. ¿Qué más nos está mostrando? A ver, bajamos. Vamos a ver, tenías Claudia García. El 2 de septiembre a las 14:07 estuvo dentro del curso. ¿Qué fue lo que hizo? Pues vio el curso. Aquí nos puede aparecer, entró el cuestionario, o nos puede aparecer foro, nos aparece el pantallazo donde él estuvo ubicado.
pero pues lo que te decía es más sencillo ubicar estudiante por estudiante porque nos sale un listado bastante grande de cualquier participación. A veces los estudiantes van al centro de tecnología y nos dicen, es que yo ingresé al curso y lo juro. No te preocupes, tranquilo. Ya vamos a verificar. Nosotros revisamos esos registros. Si el estudiante ingresó por un segundo, ahí aparece el registro. Hay unos casos especiales en los que intentan pues hacerle fraude a la plataforma y hay unos muy curiosos. Un estudiante me confesó, me dijo, no, la verdad es que yo quería hacer el parcial, saqué mi celular, estaba desde la casa, saqué mi tablet y saqué el computador y al tiempo, clic, y se me borró. Ya apareció que los 2 intentos ya están fallidos. La plataforma lo que hace es bloquear esos 2 intentos. ¿Por qué? Porque identifica el usuario de 2 plataformas diferentes con la misma IP. Entonces evita que él haga ese fraude, se le bloquea el parcial y nosotros identificamos, no, mira, es que tú intentaste ingresar 2 veces a esa misma hora en la misma IP, entonces pues tal vez está, no, sí, la verdad lo intenté. ¿Y eso aparece cuánto tiempo estuvo presente? Aparece sí, un paso a paso. A las 15:40 estuve ubicado en esta parte, en este curso, desde esta IP. A las 15:41 estuve tal vez dentro de la misma parte del curso, pero en la parte inferior. Si buscamos más abajo, el 31 de agosto a las 15:02 estuve en la lista de usuarios del curso y esto fue lo que estuve mirando. Esto estuve observando, esto fue lo que estuve modificando. Entonces, si el estudiante me dice, no, mira, es que yo juro, es que juro que entré, claro que sí. Vamos a verificar los registros, vamos a revisar más a fondo. Hace poco pasó algo muy curioso, que el estudiante tenía un parcial, era la Facultad de Medicina, el estudiante presentó el parcial, pero cuando fuimos a buscar las calificaciones, el estudiante por ningún lado tuvo calificación. Buenísimo que el estudiante tomó una foto, dijo, yo tuve 5. Pues el profesor le dice, sí, todos me dijeron lo mismo, tuvo 5. Sí, claro. Revisamos los registros, tocó sentarnos uno a uno, verificando. Pues el estudiante dentro del curso, el curso tenía una característica que era poder darse de baja. Se dio de baja. El estudiante solito se dio de baja. Entonces, no, pues es que yo como ya terminé el curso y era el último parcial, pues yo me desmatriculé. Ok, listo. Pues hasta ahí le iba a llegar la beca por ese puntaje en ese parcial. Menos mal, pues verificamos, revisamos, indagamos profundamente, ningún registro se borra, ningún registro se puede modificar. Nosotros tenemos una plataforma que nos sostiene todo un backup segundo a segundo de lo que está pasando dentro de la plataforma. Cuando necesitamos un registro más a profundidad, ese inconveniente fue el viernes pasado. Yo le dije al profesor, pues mira, la señorita tiene la imagen, es una foto, coloqué la URL, me puse a escribir signo por signo para llegar a esa URL, no me dio, entonces estuvo muy raro. Yo le dije, pues tiene la imagen. Él se comunicó con la facultad, le dijeron, no, pues queda a descargos, colócale la nota, vamos a mantener eso en stand-by. Me preguntó cuántos días se demora. Yo le dije al docente, yo te doy esos registros hasta el lunes, pues porque hay que sentarse, más o menos eran 22 hojas cada hoja por 70 registros, entonces tocaba sentarse. Pues me pareció muy curioso, llegué a la oficina, me puse a revisar y el día anterior efectivamente la señorita miró, y ahí decía, en esta sección, decía algo muy curioso. Entonces decía que la estudiante estaba ingresando y se modificó ella misma. Ingresó a la sección dar de baja, lo hizo desde estas direcciones y lo hizo desde esta IP y dijo, sí, es que yo le di clic ahí. Pues se salvó el semestre porque hasta ahí le llegaba la beca, precisamente por esa calificación. Entonces, es muy importante esa sección de registros. Nosotros, como les decía, la podemos ver estudiante por estudiante, pero siempre que el estudiante tenga una imagen, un pantallazo, muchas veces llegan a mi oficina y me dicen, no, mira, es que yo presenté ese parcial, déjame tomar una foto. Claro, eso no se le debe ocultar al estudiante. Muchas veces les pudo haber llegado a un estudiante, no, pero es que yo tengo la foto de que saqué 5. Sí, yo les dejo tomar la foto porque pues es la calificación de él, es la participación de él. Está en nuestro deber dejarle ver lo que ellos hicieron
y el docente me dice, no, es que envíale un correo al profesor diciéndole que yo ya pasé. No. Habla con tu profesor, muéstrale la imagen y él con mucho gusto me va a escribir, Jesús, ¿qué pasó? Que yo, profe, mira, está el link de direccionamiento, él hizo estas cosas, él modificó estas cosas, puedes verlo desde estos registros, entonces el profesor ya queda más claro. Yo creo que con eso es bastante entendido, como la parte administrativa hasta donde nosotros podemos llegar hasta un curso, que son cargar estudiantes, activar los recursos o cargar actividades, mirar los informes y ya por último, cuando tenemos nuestras participaciones o nuestras actividades, tenemos pues una sección de calificaciones. En estas calificaciones nos aparecen muy organizaditos los estudiantes, las actividades. A ver, ¿por qué no? Bueno, no van a aparecer los estudiantes, tenemos solo docentes dentro del curso. Nos van a aparecer los estudiantes acá, nos van a aparecer las actividades y nos van a aparecer la calificación que tuvo. Nosotros lo podemos descargar en un CSV, en un Excel, entonces eso a grandes rasgos hasta dónde podemos llegar dentro de la administración de nuestro propio curso. No sé si tengan otra pregunta. Es complejo, sí, es bastante el tema, pero pues con las asesorías académicas y con los... ¿Qué puede ser el tiempo consumido en revisar estudiante por estudiante? Depende de la asignatura. Sí, depende de la asignatura y la cantidad de actividades que tenga. Pero yo siempre doy para los registros, profe, sí. 3 días. 3 días hábiles para que nosotros verifiquemos. No sé, profe Claudia, que si vas a comentarles algo. ¿En cuanto a los tiempos o en general? En general, pues ya ver más a profundidad las actividades, el recurso, sí. Vamos a seguir. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver con la administración y la generalidad del curso. Como les decía Jesús, en las asesorías que van a realizar con él, pues van a poder profundizar en lo que cada uno requiera. Seguramente algunos ya han manejado la plataforma y tienen cierto conocimiento, otros, digamos, estamos arrancando en el proceso, entonces para respetar esos ritmos y esas, digamos, esos niveles de conocimiento variados que existen, vamos a tener las asesorías personalizadas. Vamos entonces a avanzar en el trabajo pedagógico y junto con Jesús y con Angie el día de hoy vamos a seguir configurando los que tienen pendiente la actividad de ayer y hoy empezamos entonces a configurar para esa sección que definimos, puede ser la unidad, el módulo, el tema, lo que vayamos a configurar, vamos a configurarle entonces actividades de aprendizaje, actividades de evaluación y actividades de interacción. Para eso entonces les voy a dar unas recomendaciones muy generales. ¿Dónde quedó mi presentación? Bien. Vamos entonces a unas recomendaciones muy importantes en cuanto a lo que se necesita para definir cómo definir la estrategia de aprendizaje. Ya Jesús les mostró las distintas actividades que ustedes pueden utilizar. Encontramos que hay juegos y que podemos bien aprovechar en las actividades de aula que programemos a través de Virtual Sabana. Esas actividades pueden ser con realimentación automática o no. O bien podemos programar otro tipo de actividades que permitan facilitar el aprendizaje del estudiante en ese tiempo de estudio independiente, cuando él se va a la casa, cuando él está abordando esos materiales de estudio, esas lecturas, esas monografías, esos artículos también de interés de nuestras bases de datos. Cuando están en ese ejercicio podemos acompañarlos de alguna manera a través de las actividades de aprendizaje. Esas actividades están pensadas para que sean formativas, es decir, no necesariamente tienen que ser calificables o asignársele una nota, sino pueden ser actividades de profundización, de refuerzo, de aclaración,
sin tener una nota necesariamente. Ustedes pueden asignarles la nota, claro que sí, pero puede ser simplemente de refuerzo. Entonces, así como volviendo a la analogía de la casa, cuando estamos definiendo los espacios y las actividades que vamos a realizar en esos espacios, unas pueden ser en solitario, ¿cierto?, individuales, otras pueden ser en compañía de otras personas, pueden ser actividades de compartir, de intercambiar pues conocimientos, habilidades, en fin, o bien pueden ser actividades explicativas. Podemos dentro de nuestra casa hacer alguna actividad donde le enseñamos algo a nuestros hijos y les hacemos alguna transferencia de información. Exactamente lo mismo podemos hacer en el aula virtual. Podemos configurar entonces actividades para colaborarse entre ellos, para que los estudiantes puedan interactuar y puedan generar un intercambio de conocimiento donde no necesariamente estemos nosotros como profesores. Recuerden que esta no es un aula virtual, por lo tanto, ustedes no necesariamente tienen que estar ahí. Lo que sí pueden fomentar es la colaboración entre los muchachos para que haya una conversación, donde haya un diálogo, donde haya un compartir de lecciones aprendidas o de buenas prácticas o de materiales que hayan encontrado, y no necesariamente ustedes tienen que estar con ellos acompañándolos. Cuando es un aula virtual, el profesor sí debe estar, el profesor sí debe hacer tutoría, el profesor sí debe estar generando esa realimentación en menos de 24 horas. En este caso, lo podemos aprovechar para que los estudiantes realicen la actividad, se colaboren entre ellos, se den realimentación entre ellos, y ustedes en el salón de clase, cuando se vuelvan a encontrar, retomar esa conversación y a propósito de lo que allí se generó, empezar a hacer comentarios, a hacer realimentación y hacer de pronto correcciones si ustedes observan que de pronto hay un error. Podemos plantear actividades de interacción en donde simplemente nos comunicamos con el estudiante, aclaramos dudas, podemos utilizar el foro de novedades y anuncios, que se cambió la fecha de una exposición, que se cambia el salón de clase, que de pronto cambia el grupo 1 por el grupo 2 en la exposición, cambia la secuencia de las exposiciones. Ese tipo de cosas ustedes lo pueden dinamizar a través del aula virtual. ¿Por qué es recomendado que utilicemos el aula para esto? Generalmente tenemos un monitor y el monitor es el que se encarga de enviarle la información al resto de compañeros. ¿Qué pasa? Uno de los muchachos dice, a mí no me avisaron, a mí no me llamó, o me llamó y no le entendí, por eso no lo hice, profe. Aquí podemos centralizar esa información y hacer que los estudiantes estén todos enterados, no necesariamente el monitor, sino todos están enterados, y está el registro de cuando usted notificó, cuando el estudiante entró a revisar. Usted puede verificar, como nos acaba de explicar Jesús, tecnológicamente podemos saber dónde dio clic el estudiante, si lo leyó, si no lo leyó, si ingresó al aula, si no ingresó al aula, si es cierto lo que nos está diciendo o no. Entonces, en estos espacios de interacción nos puede apoyar muchísimo el aula virtual. Otro espacio de interacción también pueden ser los chats que podemos programar a través de la plataforma, y queda registro de las conversaciones y los seguimientos académicos que podemos hacer desde ahí. Muchos de ustedes hacen asesorías, ¿cierto? Y citan a los estudiantes a la universidad para realizar esas asesorías. Bien, lo podemos realizar a través de la plataforma y queda registro de lo que allí se conversa y se acuerda. Otros espacios de interacción pueden ser la herramienta de Blackboard Collaborate. Sin embargo, como no es virtual, no están obligados a utilizarla, que son videoconferencias, para apoyar videoconferencias. Si ustedes lo quieren usar, bien lo pueden hacer. En asesoría tecnológica, Jesús también les dará la información de cómo utilizarla. Eso les permite hacer videoconferencias, pero dejando registro y dejando grabación de la sesión que realizan con los estudiantes allí. Pueden también
hacer intercambio de información, utilizar presentaciones, en fin, tiene unas herramientas bien interesantes para poder realizar clases allí. No es obligatoria, les repito, porque esto es para actividad de estudio independiente del estudiante, pero lo pueden utilizar. Y también podemos programar actividades de trabajo autónomo, que no significa trabajo en solitario, significa, de trabajo autónomo, que significa trabajo del estudiante en la lectura de los materiales que les suministramos, en la revisión de los videos que les proponemos, en la revisión de los materiales multimedia que les disponemos aquí en la plataforma virtual. Este trabajo autónomo, entonces, podemos integrarlo con lecciones, podemos integrarlo con cuestionarios, para que no solo quede el estudio del estudiante, sino también la presentación de una prueba donde verificamos qué tanto entendió, qué tanto aprendió, qué tenemos que profundizar cuando lleguen a la sesión presencial. Ahora, si ustedes quieren darle a eso calificación, pues también lo pueden hacer. Sin embargo, tienen la limitante de que ellos puede que no estén solos, ¿sí? Y puede que otras personas estén también ayudándoles en esto, y pues no podemos dar garantía de que es el aprendizaje del estudiante. Bien. Entonces, vamos a empezar a revisar esas actividades de aprendizaje autónomo, de trabajo, de interacción y colaboración, y los recursos que podemos tratar. Vamos a hacer una aclaración entre qué es un recurso y un material. Un recurso es aquel elemento que ha sido creado con intencionalidad didáctica, que ha sido construido para atender a una intención formativa o de aprendizaje. El material no necesariamente. El material es cualquier elemento de apoyo que ha sido construido con la intención de informar, pero no necesariamente de aprender y de enseñar. Por ejemplo, un material puede ser un artículo, ¿sí? Un artículo en una revista, puede ser un material informativo sobre una temática X en una animación, a través de una animación, un video de YouTube, ¿sí? Que no necesariamente tiene un objetivo de aprendizaje, una página web que no tiene un objetivo de aprendizaje y no tiene un compromiso didáctico, pero que bien podemos utilizar y retomar para trabajar dentro de una asignatura. Una fotografía. ¿Cuándo se convierte en un recurso educativo? Cuando yo le doy la estructura pedagógica para eso. Entonces tiene un objetivo, tiene unos alcances, tiene unos elementos estructurales dentro de sí mismo para que el estudiante haga un acercamiento al tema, un desarrollo del tema, una profundización y una conclusión. Entonces tiene toda una organización para que el proceso de aprendizaje se dé. Ustedes pueden utilizar recursos y o materiales dentro de su ambiente de aprendizaje. Recursos o materiales que ustedes pueden elaborar o producir, o bien que ustedes pueden seleccionar. Ahí están las dos opciones. ¿Cuál es la ventaja de producirlos? Que están hechos a medida, que están pensados para la población que usted tiene a cargo, para ese público objetivo al que está dirigido en ese momento. Seguramente va a tener los alcances que usted necesita para la asignatura específicamente, y puede tener, digamos, un mayor impacto en el aprendizaje porque la estructura en sí misma pues atiende al proceso de aprendizaje. Pero ¿cuál es la limitante? El tiempo. Cuando uno hace un recurso educativo, pues necesita invertir tiempo. Necesita invertir tiempo definiendo el objetivo, necesita, que no es algo pues del otro mundo, es simplemente sentarme a pensar exactamente cuál es el objetivo de aprendizaje y hasta dónde va a llegar ese proceso.